Vamos a ir a la palabra del Señor. Les decía, Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Ustedes saben que el capítulo 17 de Juan es una oración que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Y en el verso número 24, que es el que quiero iniciar, dice así, orando Jesucristo, dice: Padre, los seguidores que tengo me los diste tú. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú, y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Y bueno, es una oración espectacular, una oración muy especial la que está haciendo nuestro Señor Jesucristo por, por los discípulos, no solamente los que en ese momento eran los apóstoles que él había seleccionado, sino por los que a través de ellos iban a llegar, y por los que a través de esos que iban a llegar a través de los discípulos llegarían también a los pies de Jesucristo. En la palabra de Dios para todos dice: Padre, quiero que los que me has dado estén contigo donde yo esté, para que ellos vean la gloria que tú me diste, pues tú me amaste antes de la creación del mundo. Y cuando yo leía este pasaje y meditaba, bueno, ¿qué puedo compartir con base en lo que hemos definido compartir en estos días con Elizabeth? Y veía que la Biblia nos habla de muchos ejemplos de servicio. Encontramos una serie de ejemplos de servicio, y por eso le colocaba el título a esta reflexión así: ejemplos de servicio. Pero hay un ejemplo de servicio que podríamos decir que es el ejemplo de servicio fundamental, ¿sí? El básico, el modelo por excelencia, y es el del Dios mismo, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre eterno. ¿Y por qué es tan importante reflexionar acerca de este tema que tiene que ver con el servicio? Pues sencillamente por el hecho de la naturaleza que tenemos los seres humanos. Nosotros, como seres naturales, los hombres y las mujeres, siempre buscamos ser servidos. Uno por lo general está esperando que otros hagan algo por uno. La mentalidad nuestra no es tanto qué podemos hacer nosotros por los demás, sino qué pueden hacer los demás por mí, ¿sí? Y esa es una realidad que nosotros encontramos en la vida. Nos llama más la atención ser amos que siervos. Si uno le preguntara a una persona: ¿a usted qué le gustaría? ¿Ser el patrón o ser el que obedece al patrón? Y por lo general uno dice: bueno, a mí me gustaría ser el patrón, el que manda. Y esa es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Ser personas que están buscando ser servidos. Pero como les decía ahora, hay un modelo, encontramos un modelo, y Jesucristo es el modelo de un líder siervo. En él se conjugan las dos naturalezas, Dios y hombre, ¿sí? Pero también en él se conjuga esa doble función o doble propósito, líder y a la vez siervo. Y uno a veces dice: bueno, ¿cómo así que un líder y a la vez un siervo? Pues sencillamente porque el concepto es homogéneo, podríamos llamarlo de esa manera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, estamos hablando de servicio.
Y como les decía la vez pasada, si alguien asume un rol de liderazgo o alguien es colocado, delegado en una función de responsabilidad, esa persona tiene la responsabilidad de servir, tiene el compromiso de servir. Y todos hemos sido llamados a servir. Cada cristiano debe aprender a servir porque ha sido llamado a servir, a ser un líder, a desarrollar su liderazgo. Por eso cuando nosotros hablamos de la Academia de Liderazgo de Senfol, uno de los objetivos que hemos trazado, o el objetivo del capacitar, es ese. ¿Cuál es el objetivo de el capacitar en Senfol? ¿Cuál es el objetivo de la academia? Proveer un proceso de formación bíblico práctico a discípulos comprometidos que desarrollen su liderazgo en el mundo, su servicio en el mundo. Para poder nosotros desarrollar nuestro liderazgo tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a desarrollar ese liderazgo. Y algo que también uno encuentra meditando en lo que nos enseña la palabra de Dios es que los más avanzados en el proceso espiritual tienen que ser nuestro ejemplo. Y uno podría estar mirando a las personas que llevan más tiempo en la vida cristiana. Y entonces uno dice, esa persona lleva tiempo, yo veo que lleva años en la vida cristiana. Y esa persona debería ser modelo para que los demás quieran vivir la vida cristiana como esa persona la está viviendo. Ahora tenemos que ser buenos modelos, ¿sí? El apóstol Pablo decía, sean imitadores de Cristo como yo lo soy. Y él se ponía como ejemplo. Por eso hablamos de que hay ejemplos de servicio, ¿sí? Hace algunos días, ahora en julio, tuvimos nuestro Congreso Nacional de Directores a Tiempo Completo o de Pastores de Tiempo Completo o de Dedicación Exclusiva, y se nos hacía un homenaje a todos. Entonces decían, bueno, los que tienen más de 40 años de servicio ministerial de tiempo completo, de dedicación exclusiva, más de 40, y eso salió un montón de gente. Los que tienen entre 30 y 40, ¿sí? Y luego los que tienen entre 20 y 30, los que tienen entre 10 y 20, y eso había un montón de gente, y bueno, hicimos todo un montón de mosaicos que aparecen ahí en la página de Senfol, y yo decía, qué increíble, ¿no? Qué gran cantidad de siervos a tiempo completo. Pero hace 8 días hablábamos que nosotros de pronto podríamos pensar y evaluar y decir, no, yo no me veo como un pastor a tiempo completo. O tampoco me veo como un líder paulino o un pastor bivocacional. O tampoco me veo como un líder. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Dios quiere que seamos cristianos de tiempo completo. Y a eso estamos llamados, a ser cristianos de tiempo completo. O sea, a vivir la clase de vida que Dios nos ofrece o que Dios nos pide mejor que nosotros modelemos y practiquemos constantemente. Y por eso decíamos que Jesucristo es un modelo de un líder siervo. Cuando uno ve a Dios en toda su dimensión y en toda su manifestación, Dios es un Dios que sirve. Y a veces la gente dice, ¿cómo así? Si Dios es el soberano y uno lo coloca como en esa posición arriba, ¿cierto? Si Dios es el soberano, por encima de Dios no hay ninguna otra autoridad. ¿Cómo así que Dios es un Dios que sirve? Pues la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que sirve. Dios
Es el prototipo del servicio que nosotros deberíamos estar desarrollando todo el tiempo. El prototipo, ¿sí? Y cuando hablamos de prototipo estamos hablando de modelo. Ustedes hoy ven que hay personas que trabajan como modelos. Cuando los artistas quieren pintar el retrato o quieren pintar la figura o el cuerpo de una persona, ahorita hasta las manos, ¿no? Hay personas que ponen las manos y alguien se las pinta en un lienzo. Son artistas que pintan y para eso se necesita un modelo. ¿Qué día estábamos hablando con algunas personas y Dios le ha dado la creatividad a la gente de una manera tan impresionante? Y hablábamos de una persona que tenía el síndrome de Down y que lo habían subido a un helicóptero y lo habían llevado por una ciudad en Europa, lo habían puesto a recorrer toda la ciudad y luego habían bajado y le habían dicho que pintara la ciudad y la pintó con una exactitud, con todos los detalles que habían logrado captar con las fotografías para tener evidencia de qué tan creativo era la persona. A todos Dios nos ha dado una cantidad de recursos y uno de ellos es el servicio. Pero necesitamos de un modelo de principios eternos. Y por eso decimos que Dios es el prototipo del servicio, porque es el modelo de los principios universales. Cuando usted estudia a Dios, eso se estudia en una materia que se llama teología pura. Cuando uno estudia a Dios en teología y estudia al Dios en toda su magnitud, en la Trinidad como la deidad, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, encontramos nosotros que Él es el prototipo, que Él es el modelo, ¿sí? Entonces nuestro referente es Dios. Ahora, para poder conocer cómo es Dios, yo tengo que conocer su palabra. Tengo que ir a ella, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, reflexionar en la palabra, conocer a profundidad la palabra de Dios. Algunos nos conformamos solamente con leerla. Otros tienen la capacidad de leerla y memorizarla. Hay gente que recita de una manera impresionante versos y una gran cantidad de versos de la palabra de Dios. Pero más que memorizarla, más que estudiarla, meditarla, nosotros tenemos que ponerla en práctica, modelarla, en otras palabras, tenemos que modelarla. ¿Y por qué leíamos este pasaje? Porque nosotros necesitamos hacer una gran diferencia entre lo que es un prototipo y lo que es un antropomorfismo. Antropomorfismo es una figura literaria, ¿sí? ¿Y qué se hace con un antropomorfismo? Pues cuando se aplica un antropomorfismo es cuando se le está atribuyendo características o conductas humanas, a algo o a alguien, ¿sí? Llámese animal o llámese cosa, ¿sí? Y uno podría decir, el burro dijo, y el burro no habla, ¿cierto? ¿El burro cómo hace? Alguien que sepa. Tiene un sonido, ¿cierto? ¿Cómo hace el perro? Como dicen los niños, ¿no? Guau, guau, ¿sí? Pero no hablan como nosotros los seres humanos, no tienen un lenguaje entendible, ¿cierto? Como nosotros los seres humanos. Entonces miren que el prototipo de ese Dios que sirve es el patrón que nos sirve de referencia para que nosotros actuemos en función de su modelo. Yo tengo esa imagen, yo quiero
tomar ese modelo y replicarlo, replicar ese modelo de servicio con mi vida. A eso soy llamado. Pero para eso, necesariamente debo hacerlo con amor. Y por eso este pasaje. Y él oraba y él expresaba ese deseo y pedía eso. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo voy a estar para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes que existiera el mundo. Entonces aquí hay un elemento importantísimo y es el amor. Y el elemento que permite entender que debemos servir es el amor, o el atributo, ¿cierto? Es el amor. Y Dios es un Dios que sirve con amor. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y vemos este atributo de Dios, uno de los atributos comunicables de Dios. Si ustedes han oído acerca de la doctrina de Dios, deben entender que Dios es un Dios que se da a conocer a través de la expresión de sus atributos. Entonces, una manera como Dios se muestra, una forma como Dios se muestra es a través del amor. ¿Sí? Dios es un Dios de amor y es un Dios que sirve con amor. Y a eso somos llamados. Ahora, ese amor de Dios es un amor autosacrificial. Y ese amor de Dios se manifiesta en dos formas. Se manifiesta cuando Él refleja su carácter, pero también se manifiesta cuando Él se expresa en su encarnación. Dios se dio a conocer de una manera corporal a través de Jesucristo. Y Él está hablando allí que Él, el Padre y Él son uno solo. Y estamos hablando de la doctrina de la Trinidad. Él es un Dios que sirve porque Él es misericordioso. Y otra de las maneras como nosotros vemos ese ejemplo de servicio, hablando exclusivamente de Dios, que Dios es un Dios que sirve y que Dios lo hace con amor, pero también Dios lo hace con misericordia. En el hebreo hay una palabra para denotar misericordia y es Hesed, la palabra Hesed. Y esa palabra Hesed que se traduce como misericordia la encontramos 250 veces en el Antiguo Testamento y hace referencia al amor leal, al amor firme, hace referencia a la bondad y a la compasión. Entonces, la manera como nosotros deberíamos estar sirviendo, la forma como nosotros deberíamos estar sirviendo es con amor. ¿Y cómo expresamos ese amor? Pues lo expresamos con lealtad, lo expresamos con firmeza, lo expresamos con bondad y con compasión. Y entonces esa palabra es tan especial, la palabra misericordia. ¿Cómo expresamos amor? Siendo misericordiosos, ¿sí? Eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la palabra es ágape. La palabra misericordia tiene que ver con la palabra ágape. Y la palabra ágape es una palabra que nos habla del amor desinteresado. Hablamos del amor erótico, hablamos del amor filial, pero también hablamos del amor ágape. ¿Han oído esa expresión, cierto? Hablamos del amor ágape, un amor desinteresado. El amor erótico tiene interés en el otro porque le atrae.
El amor filial es un amor que tiene interés en esos seres que son parte de la familia. Y el amor ágape es un amor que nos debemos dar los unos a los otros, llegar a ese nivel de amor. Ahora, esta palabra misericordia tiene que ver con un término que nosotros conocemos mucho, hospedar. Y el amor se expresa de forma misericordiosa cuando nosotros entendemos la connotación de este término que es hospedar. Y hospedar hace referencia a servir. Encontraba esto que me pareció muy interesante. ¿Quién honra a aquella persona que ha invitado? Hospedar tiene que ver con honrar a el invitado. Por eso hablamos de hospedaje para los extranjeros. Y una de las características que hemos visto en la iglesia primitiva y en los comienzos de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva se caracterizaba por ser hospedadora, porque hospedaban a los extranjeros, hospedaban a los enfermos, a los moribundos, a los viajeros. Y por eso es que cuando hablamos de misericordia, tenemos que hablar de hospedaje. Y de ahí es que salen todas estas palabras que nosotros utilizamos periódicamente. La palabra hospital. ¿Para qué se crearon los hospitales? Pues sencillamente para poder servir a el enfermo. Pero también los hostales. Los hostales se crearon para servir al viajero. Los hospicios, otro término que también utilizamos. ¿Para qué se crearon? Se crearon para servir al moribundo. La palabra hospitalidad, para servir al que viene de afuera, el extranjero. O la palabra anfitrión, cuando uno dice, hoy o este miércoles vamos a tener a Edward y a María del Mar como anfitriones. Pues ellos van a servir a los invitados. Entonces miren que la palabra amor en ese término misericordia está relacionado. Cuando dice que Dios es un Dios que sirve con amor, Dios es un Dios que sirve con misericordia, porque está haciéndolo constantemente lo está haciendo. Acompáñenme a el Salmo 23, muy conocido el Salmo 23. Y ahí en el Salmo 23 nos hace referencia en esos versos, en esos 6 versos que hay ahí en el Salmo 26, nos hace referencia que Dios es un Dios anfitrión. Dios es un Dios anfitrión. Salmo 23, versículos 1 al 6. Y ahí en el Salmo 23, que dice, en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca. Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar. Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré para siempre. Toda esta expresión que hay en el Salmo 23 es una manifestación de que Dios es un Dios que sirve como anfitrión. Y sirve como anfitrión, y aquí hay 2 connotaciones. La primera, del versículo 1 al versículo 4, lo hace como un pastor. Pero del versículo 5 al versículo 6 lo hace como un anfitrión. ¿Qué hace el pastor?
el pastor guía, el pastor cuida, el pastor alimenta, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos del servicio con amor, pero también con misericordia, tenemos que entender que servimos cuidando, que servimos ayudando, que servimos orientando, que servimos alimentando al otro, al que necesita, que servimos hospedando, que servimos permitiéndole al otro que pueda tener bienestar en medio de su necesidad. Y el otro pasaje que miraba está en el Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14, en el verso 2. También en la traducción en lenguaje actual. Dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy para allá a prepararles un lugar. Y miren, esa es una connotación de un Dios hospedador, de un Dios que sirve al enfermo, de un Dios que sirve al extranjero, de un Dios que sirve al necesitado, de un Dios que sirve al débil, de un Dios que sirve al menesteroso. Dios lo muestra allí de una manera muy clara. Dios tiene un lugar para nosotros, sus hijos. Y para mí es espectacular y esperanzador el entender que nuestro Señor tomó la decisión de irse y de dejarnos al Espíritu Santo, pero que el propósito de irse era para prepararnos una morada, un lugar, donde cada uno de nosotros pudiéramos estar. O sea que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor ya nos tiene un lugar especial a cada uno de nosotros. Un lugar como el que Él ha determinado. Y por eso, entonces, cuando uno entiende que Dios es un Dios que sirve y que lo hace con amor, que lo hace con misericordia, logra entender por qué la importancia y por qué era tan fundamental que Dios se hiciera hombre. Y Dios se hizo hombre. ¿Sí? Y cuando vamos a la Biblia, Colosenses, busquemos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Seguimos en la traducción en lenguaje actual. Dice allí en el versículo 9, Cristo es completamente igual a Dios. Cristo es completamente igual a Dios. En otras palabras, Dios se encarnó como un sirviente. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre para servir. Y uno podría pensar, Dios es un Dios soberano, poderoso, grande, extraordinario. Dios un día determinó hacerse hombre. Si usted piense así, si usted fuera Dios, en este momento, en esta realidad, conocedor de toda la realidad que hay en este mundo, si usted fuera Dios y quisiera hacerse hombre, ¿cómo llegaría a esta tierra? ¿Cómo llegaría a esta tierra si yo fuera Dios y quisiera hacerme hombre? ¿Cómo llegaríamos? Uno podría imaginar, no, pues yo busco ser una persona bien influyente para que cuando llegue a esta tierra organizo todo lo que está desorganizado, ¿cierto? Pero no, miren, ¿qué hizo Dios? Se encarnó como un sirviente. Nació en una pequeña ciudad,
nació en una nación que no tenía nombre, se identificó con el pobre, con el que no tenía nombre, con el insignificante, y ese es un modelo de servicio. Y por eso decimos que Jesucristo es un líder siervo. Jesucristo es un líder siervo. Y encuentra uno muchas referencias en la Biblia, y podríamos mirar muchas. Vamos a mirar solo una o dos. En Isaías, capítulo 42, en el versículo 1 al 4, dice, palabra de Dios para todos. Aquí está mi siervo, el que cuenta con mi apoyo, mi elegido, con el que estoy muy contento. He puesto mi espíritu en él, traeré justicia a las naciones, no discutirá ni gritará, ni se hará oír en las calles, no romperá la caña que ya está quebrada, ni va a apagar la mecha que apenas está encendida. Él sí hará justicia. No se agotará ni se cansará hasta que implante la justicia en la tierra. Gente de naciones lejanas estará esperando su enseñanza. Y aquí vemos características de alguien que sirve, de un siervo, ¿sí? Y el título en esta versión dice el siervo del Señor, de un líder siervo. Va a desarrollar un liderazgo, pero ese liderazgo es de servicio. Y encontramos muchos más pasajes. Dios vino a habitar entre nosotros, es lo que nos enseña la Biblia, a estar en medio de nosotros. Cuando uno ve los grandes líderes que manejan países en el mundo, por lo general uno los ve distantes, los ve lejos, los ve como en una tarima, ¿cierto? Por lo general uno los ve allá. ¿Qué hizo Jesús? Vino y estuvo entre nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el liderazgo de servicio se enfatiza en toda la palabra del Señor. Hay características que deben definir ese liderazgo. Vemos en la palabra del Señor que Él se identificó con el ser humano, que Él se identificó en las debilidades, en las pruebas, en las tentaciones. Otro pasaje que yo veía en el Nuevo Testamento en Hebreos, allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 15, dice en la palabra de Dios para todos, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros. Hebreos 4:15. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Hay una diferencia, ¿cierto? Pero también es una característica que nosotros deberíamos replicar. Fue paciente, fue humilde, fue manso. Todas las características de ese Dios hecho hombre. Por eso decimos entonces que Jesucristo es un ejemplo de siervo en toda la vida que Él desarrolló en esta tierra. Un ejemplo de siervo. Y si ustedes van a Filipenses capítulo 2, les motivo a que lo lean, Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 11, ahí nos habla específicamente de dos cosas, que Él renunció a su posición y que se hizo esclavo de todos, que uno puede rescatar eso, ¿no? Renunció a su posición, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que menospreció el ser igual a Dios. Y se hizo siervo de todos.
Entonces el gran modelo, el modelo por excelencia, ese modelo que nosotros deberíamos estar todo el tiempo mirando. ¿Qué hace el artista? Se pone a mirar ese modelo, lo detalla, lo analiza y luego empieza a reflejarlo, a replicarlo en su obra de arte. Nosotros somos llamados a eso. Pero uno a veces piensa y dice, no, si nosotros nos ponemos a imitar a Dios en todo lo que a través de su encarnación hizo, pues va a ser muy complicado, ¿no? En la Biblia usted encuentra ejemplos bíblicos de servicio. Rebeca, Booz, Dorcas, un pescador. Pero también usted dice, no, pero es que esos estaban cerquitica de Dios. Esos estaban con Jesucristo ahí al lado, ¿no? Y uno saca una cantidad de excusas, ¿no? Y yo me puse a mirar, a buscar servidores contemporáneos. Y me encontré con historias muy interesantes. Por ejemplo, C.S. Lewis. ¿Alguien conoce de C.S. Lewis? El escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Han oído de las Crónicas de Narnia? ¿Han visto las películas? Bueno, C.S. Lewis fue un hombre joven y siendo joven se mudó a un departamento de un cuarto en la casa de la madre viuda de un amigo. Y sin recibir pago, cuidó de ella como un hijo por más de 20 años. Tremendo eso, ¿cierto? Me llamó la atención esa parte de su historia. Y cuando se hizo bien conocido y ella se hizo senil, él continuó cuidándola hasta que murió. Más tarde, dice, en la vida de C.S. Lewis, una amiga cercana que tenía 2 hijas adolescentes contrajo cáncer. Por su amor hacia ella y su deseo de cuidarla, se casaron. Gozo y dolor fueron compartidos con este hombre que sirvió. Y uno a veces no conoce cosas tan significativas en la vida de hombres como este. Otra historia que también me llamó la atención. En una universidad en Israel, el alcantarillado de 30 años se quebró. Y entonces estaban buscando, necesitaban un voluntario para entrar al sistema del alcantarillado con una cubeta y poder remover todo el lodo que había. Y nadie quería medírsele hasta que apareció el doctor W. El doctor W era un profesor de la universidad y era profesor del seminario del Medio Oeste de Estados Unidos y se ofreció voluntariamente a hacer el trabajo. Ese tenía un corazón de siervo, porque uno podría decir, no, es que yo soy profesor de la universidad, ¿sí? Por ahí nos estábamos viendo la primera temporada de Betty la Fea, ¿no? Y la monita, la secretaria decía, pero es que yo tengo 6 semestres en la San Marino. 6 semestres de finanzas en la San Marino. Y sacaba pecho, ¿cierto? Este era todo un profesor con todos los pergaminos y no le dio asco, ni le dio repudio, ni le dio cosa el coger una cubeta y empezar a sacar el fango de esa universidad. Otro personaje histórico, Colem, estaba en su casa y miró por la ventana
de su cocina y encontró a dos hombres removiendo su basura buscando comida. Ella salió y los invitó a entrar y luego les sirvió una comida caliente. Y si usted siguiera buscando e indagando acerca de ejemplos de servicio, los encontraría. No solamente Dios, no solamente Jesucristo, no solamente los seguidores o discípulos de Cristo, sino mucha gente ha adoptado esa actitud y ese llamado. Hay muchos modelos a los que nosotros deberíamos imitar como modelos de servicio. Y ese es el llamado que Dios nos hace constantemente. Estamos llamados a servir. ¿Sí? Si Dios lo hace, si Jesucristo vino y lo hizo y nos dejó un modelo de servicio, si hay tantas personas que lo han hecho por el puro amor, por la pura misericordia, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Ahora tenemos que tener una relación estrecha con Dios, tenemos que tener un conocimiento de su palabra y tenemos que pedirle a Dios en esa comunión que desarrollamos con Él, que nos dé claridad respecto a dónde y cómo Él quiere que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. A eso nos llama el Señor. Cada uno puede cumplir su papel allí donde Dios le coloca, ¿sí? Allí donde Dios le coloca, usted no necesita estar esperando que lo lancen. Ahora uno desafía, por ejemplo, estamos necesitando un misionero, una persona que quiera hacer misión temporal por 6 meses en la ciudad de Cali. Alguien que diga, yo quiero ir a servir. Y uno empieza a pensar, y bueno, ¿y qué voy a ir a hacer? ¿Cuánto me van a pagar? No, necesitamos gente que quiera. Dios se encarga. Ahora sí, va a haber una contribución para que usted tenga para el sancochito, ¿sí? Para el transporte, bueno, lo que necesita básicamente, ¿cierto? Pero que tenga disposición a servir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Y le pedimos al Señor que nos motive a no ser meramente espectadores, sino partícipes de su obra. Padre, gracias por este tiempo.